según el modelo FQM 2025. Un webinar que lo hemos querido enfocar para explicar los cambios principales del modelo, además de, sobre todo, centrarnos en los retos y oportunidades más relevantes que nos están marcando. Pasamos de página. Vale, comentaros para los que no nos conozcáis que somos Integra, una consultora tecnológica que ofrece soluciones globales a las necesidades complejas que se les da a nuestros clientes. Nos comprometemos a inspiraros más allá de la tecnología y siempre cerca de vosotros. Tenemos distintas líneas de negocio, en concreto servicios y sistemas IT, soluciones de negocio, data, inteligencia artificial IoT, desarrollo de software, marketing, consultoría y el área de talento. En este mismo momento os estamos hablando desde el área de consultoría en el que desarrollamos proyectos de estrategia y organización en las empresas y siempre guiadas por el modelo FQM de excelencia empresarial. Como os ha comentado mi compañera, ahora mismo estamos 4 ponentes. Los 4 somos asesores y evaluadores FQM y licenciatarios por el Club de Excelencia en Gestión. Comentaros que Integra es una de las 4 consultoras redes de referencia homologada por el Club de Excelencia en Gestión para el asesoramiento y evaluaciones según el modelo FQM a las organizaciones que quieran optar por este modelo de excelencia y transformación. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este webinar? Bueno, pues en una primera parte, mi compañera Silvia y Mónica van a contaros los cambios más importantes en el modelo FQM 2025. Hay muchos cambios, pero es cierto que se van a centrar en los realmente importantes. Luego tendremos una mesa redonda en la que queremos compartir con vosotros cuáles son los retos y oportunidades más interesantes y más importantes que nos dice el modelo, y por aquí contaremos con la colaboración de José Antonio Calvo y Mónica Nájera. Y por último, tenéis la posibilidad de plasmar todas las preguntas, dudas que tengáis y las resolveremos al final de este webinar. Sin más dilación, doy paso a Silvia y a Mónica para que nos cuenten los cambios según el modelo FQM. Muy bien, muchas gracias, Bea. Bienvenidos a todos al webinar. El primer mensaje que os queremos trasladar entre todos es que los cambios de este modelo con respecto a la versión anterior, que fue FQM 2000, son cambios mucho menos relevantes de lo que fueron en su momento cuando surgió este modelo 2020, que fue bastante innovador y revolucionario. Este es el primer mensaje, tranquilidad, ¿vale? El segundo mensaje es no nos pasemos. No nos pasemos porque cuando uno empieza a analizar bien en profundidad el modelo, se da cuenta de que hay más cambios de los que puede parecer en la superficie. En muchos casos son aclaraciones, eliminar temas, aspectos, criterios, áreas que podían estar más confusas o que no aportaban valor a las organizaciones, y realmente es un cambio que surge después de 5 años de aprendizaje y reflexión, en el que se ha escuchado a todos los usuarios del modelo FQM y se han incorporado dentro del modelo estas mejoras que nosotros mismos como usuarios sugeríamos. Como decía Bea, vamos a ver las principales novedades. No es un repaso exhaustivo, pero sí que os vamos a hacer una visión global, presentar una visión global de los principales cambios del modelo. Comenzamos desde el punto de vista más alto, ¿no? En cuanto a lo que son la estructura del modelo, no hay cambios. Seguimos teniendo los mismos 3 apartados, dirección, resultados y ejecución, y los mismos 7 criterios. No hay cambios en cuanto a criterios ni subcriterios, ni tampoco cambios en cuanto a puntuación. La única modificación es que hay un cambio aquí, veis, en el orden, pero es más por coherencia y que se pueda leer el modelo en sentido de las agujas del reloj, porque antes, si leías en sentido de las agujas del reloj, aparecía antes el criterio 7 que el 6. Es un cambio más bien estético, pero bueno, cambia la infografía, ¿vale?, sobre el modelo, el que tengáis. En cuanto a la matriz REDER, REDER es la lógica que tiene el modelo para llevar a cabo una evaluación o un diagnóstico de mi compañía, de mi organización con respecto al modelo FQM.
La lógica Redder no cambia, ¿vale? Seguimos teniendo un círculo en el que comenzamos definiendo qué resultados quiero lograr para cumplir con mi estrategia. Una vez que tengo claro cuáles son los resultados clave, defino cuáles son los enfoques, es decir, métodos, sistemas, herramientas que me van a permitir alcanzar esos resultados. Una vez planificado, los despliego, implanto estos enfoques. De nada sirve definir enfoques maravillosos si no los llevo a la práctica. Y una vez implantados, evalúo y reviso. Es importante esto, ¿vale? Como cultura, como filosofía de modelo. Luego, como evaluadores FQM, utilizamos dos matrices, que son estas que tenéis aquí en color azul y verde. En el modelo anterior, los que conozcáis el sistema, recordaréis que había tres tablas, tres matrices, pues ahora se han fusionado en dos. Tenemos una para los bloques de dirección y ejecución, en los que los principales cambios es que se introduce el concepto de alineado y flexible, es decir, los métodos, sistemas, enfoques que implantemos tienen que estar alineados entre sí y alineados con la estrategia. Y además, en el mundo actual en el que vivimos de agilidad, rapidez, es necesario que estos enfoques no solo se desplieguen, que es correcto, sino también se haga de manera flexible, o sea, que seamos capaces de adaptar y aprender los propios métodos, ¿no? Con la experiencia. Esto en cuanto a la tabla 1 de dirección y ejecución. La tabla que tenéis en verde es la tabla de resultados. Aquí nos encontramos dos cambios principales. Uno, en el modelo anterior hablábamos cuando teníamos que presentar resultados y teníamos que marcar las tendencias, decíamos que teníamos que presentar tendencias del ciclo estratégico. ¿Qué pasaba en estas empresas? Y os ha podido suceder a vosotros, que teníais un plan estratégico de este año y llevábamos solo 4 años de trabajo con el nuevo plan estratégico y nos surgía la duda de qué indicadores mostrar. Bueno, pues ahora por sentido común se ha hecho una modificación en la que habla de rendimiento sostenible en el periodo o ciclo apropiado y cada uno tendremos que decir qué es apropiado. Pues tendrá que ver con el ciclo estratégico, lógicamente, pero si con el nuevo ciclo estratégico acabamos de empezar, pues tendremos que presentar resultados del anterior, ¿vale? Y luego también hay una modificación en este último apartado de confianza en el futuro. En el modelo anterior hablaba de indicadores predictivos y era un concepto bastante confuso. En la experiencia que nosotros tenemos tanto en empresas como en evaluadores no terminaba de estar bien resuelto y se ha modificado el concepto de predictivo por confianza en el futuro. Si bien es cierto que para tener información de futuro tendremos que utilizar indicadores predictivos. Esto luego nos lo explicará Silvia con un poquito más de detalle. Avanzamos. Los puntos guía, aquí os hemos puesto un ejemplo, ¿vale? Recortado del modelo. Bueno, deciros que el modelo FQM 2025 es libre y accesible, os lo podéis descargar de forma gratuita, que antes no era así, en la página web del Club Excelencia, ¿vale? Los puntos guía son estos puntos que aparecen en cada subcriterio y que nos son referentes, ideas, conceptos que yo puedo implantar en mi organización, ¿vale? Entonces, haciendo una revisión ya a nivel de detalle de estos puntos guía, nos encontramos que hay 40 nuevos puntos guía. Por eso decía que no minusvaloremos el cambio, ¿vale? De los cuales hay 13, de los 40 puntos guía nuevos, son completamente nuevos, ¿vale? De los anteriores desaparecen 13 puntos guía. Del modelo anterior hay 13 que desaparecen. Y 2/3 de los puntos guía del modelo anterior han sido modificados por matiz, muchas veces, para mayor comprensión, ¿vale? Es un modelo, en mi opinión, más amigable y más comprensible que el anterior. Y luego, una ventaja que tiene es que en los criterios resultados hay muchos ejemplos de indicadores que no se trata de medir todos, como es lógico, pero me dan una idea de cuáles pueden ser indicadores útiles para que yo seleccione. Tenemos un total de un 77% más de indicadores de lo que venían indicados en el modelo anterior. Entendemos que esto también es una mejora. Otro cambio que parece no muy relevante y más bien de expresión, pero tiene un fondo, ¿vale? El modelo anterior, en cada uno de los criterios, empezaba con una frase que decía, en la práctica, una organización sobresaliente, y ya empezaba a marcarnos, ¿no?
un poco las directrices sobre las que trabajar. Y ahora en el modelo actual se sustituye la palabra sobresaliente por rendimiento sostenible. Y decía, no es solo un cambio léxico, es un cambio también de fondo. Antes parece que nos centrábamos en hacer las cosas bien, implanto métodos, sistemas, herramientas buenos, excelentes, pero además que es sobresaliente, lo que pueda ser sobresaliente para uno puede no serlo para otro, en función de cada organización o lo que necesite. Y ahora se modifica por rendimiento sostenible, es decir, para ser una empresa excelente, ¿vale? Tengo que conseguir resultados, que es rendimiento. Tengo que tener una orientación a resultados, pero además resultados no a corto plazo, sino resultados sostenibles en su triple vertiente y a largo plazo, ¿no? Pensando en el largo plazo. Entramos ahora ya a ver los cambios principales de los diferentes criterios, ¿vale? Del modelo. Y vamos a comenzar con el criterio 2, que es el de cultura y liderazgo. Y aquí vemos un cambio importante, que es que se profundiza en la unión de cultura y liderazgo. Pasaba una cosa curiosa en el modelo anterior, y es que el criterio se llamaba cultura y liderazgo, pero luego el liderazgo no aparecía en ningún subcriterio ni en ninguno de los puntos guía, ¿no? Entonces, estaba en el título, pero luego no se veía en ningún sitio. Claro, luego nosotros como evaluadores, pues teníamos que entrar en ello, porque los líderes son los principales generadores de cultura. ¿Cómo no ver cómo está el liderazgo en la organización? Pues aquí el modelo nos lo ha puesto más fácil y ya nos dice que tenemos que desarrollar y modelar un conjunto de comportamientos de liderazgo. Es decir, tengo que definir cómo quiero que sea mi modelo de liderazgo, cómo quiero que sea el perfil del líder. Y esto apoyando la cultura y los valores, ¿vale? Con este concepto que os decía antes, que los principales generadores de cultura son los líderes. Y luego el otro gran cambio importante en este criterio es que se pone mucho más énfasis en la necesidad de definir la cultura deseada, que en el modelo anterior no quedaba tan claro, define la cultura deseada y no solo la define con comportamientos, sino que la evalúa y comprende continuamente su cultura para, en caso necesario, pues poder modificarla o adaptarla. Este es un ejemplo de criterio en el que vemos la aplicación del REDER, ¿vale? Defino lo que quiero lograr, mido cómo estoy y en función del resultado de la medición defino un plan de acción o un plan de choque de impulso hacia esta cultura deseada. Pasamos al siguiente criterio y ahora doy el testigo a Silvia, que va a continuar. Gracias, Mónica. De hecho, bueno, en esta lógica que tiene el modelo dentro de la secuencia de los propios criterios, fijaros que hemos avanzado desde la cultura del liderazgo hacia la sostenibilidad, porque si decíamos que la organización tiene que tener un rendimiento sostenible, tiene que darse desde el valor sostenible, como no podía ser de otra forma. Entonces aquí el modelo nos da dos mensajes muy interesantes. El primero es aclarar para quién es el valor. En el modelo anterior parecía que teníamos que generar valor para todos los grupos de interés y en este nuevo modelo nos aclara que ante todo el valor va dirigido a los clientes actuales, potenciales o incluso en su evolución de necesidades y expectativas. Y por tanto esto nos arrastra también a aclarar para quién se trabaja la experiencia global, pues para el cliente, experiencia de cliente, que es digamos la práctica más habitual en todas las organizaciones. Ahora, con respecto al resto del grupo de interés, la manera de darles valor es cumpliendo sus necesidades y expectativas y los compromisos que tengamos adquiridos con ellos, y este elemento de la sostenibilidad lo tenemos que ver dentro de la propuesta de valor. ¿Cómo se ve la sostenibilidad en la propuesta de valor? Pues como decía Mónica antes, porque tenemos que tener el elemento de la triple cuenta de resultados de toda la vida, ¿no? La sostenibilidad económica para la organización, para seguir siendo sostenible en el tiempo y seguir dando valor a sus grupos de interés en el ecosistema, pero en la propuesta de valor la parte de la sostenibilidad social y la parte de la sostenibilidad ambiental o ecológica. ¿De acuerdo? Porque así será como nos comprarán, entre comillas, los grupos de interés nuestra propuesta de valor. Si avanzamos, vemos que también esto lo vamos a encontrar que va a permear lo que es el funcionamiento y luego más adelante la transformación.
El funcionamiento y el rendimiento no, o sea, lógicamente tienen que estar conectados. En el modelo anterior veíamos como una cierta desconexión entre el sistema de gestión, estaba en el 1.5, y luego de repente nos preguntaban por el funcionamiento en el 5.1 y decíamos, y bueno, ¿y dónde pongo cada cosa? ¿O qué relación existe? No, ahora la relación es profunda y vuelven por sus fueros, digamos, lo que siempre había estado ahí, que eran los procesos, ¿no? Ahora se vuelven a estar más patentes y nuestro funcionamiento tiene que basarse claramente en planes, procesos y proyectos, las 3 P's. ¿Por qué? Porque la organización, para poder desarrollar ese rendimiento sostenible que nos pide el modelo, tengo que tener esa conexión clara entre mi sistema de gestión, que normalmente suele estar basado en procesos, pero también tener y activar los planes y acciones de mejora que muchas veces del sistema de gestión también nos vienen dados, y los proyectos que nos permiten implantar cosas nuevas, con lo cual ya nos va a hablar incluso de proyectos individuales o cartera de proyectos, algo que también era una herramienta muy habitual, muchas empresas tenían y que estaban gestionando pues en esa banqueta de 3 patas que os digo, ¿no? Que me va a poder, me va a permitir conectar el funcionamiento con los indicadores de rendimiento. Ya no voy a tener esa desconexión que parecía que existía con respecto al modelo anterior, ¿vale? Y si avanzamos, lógicamente, entramos en el campo de los riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos también siempre han estado ligados a la operativa, a los procesos. Entonces, en esta nueva versión del modelo vamos a encontrar dos puntos en los que nos va a hablar de la gestión de los riesgos. Por un lado, nos habla de riesgos estratégicos. Los vamos a ver en el subcriterio 1.4 cuando veamos cómo formulamos, desplegamos y adaptamos la estrategia, y en ese sentido tendríamos que contemplar escenarios y utilizar tecnologías predictivas que nos permitan anticipar esos riesgos. Pero por otro lado, nos habla de sistemas de gestión de riesgos empresariales, es decir, en la parte más operativa, donde están todos esos riesgos que normalmente hemos estado trabajando, por ejemplo, con mapas de riesgos, los riesgos culturales, reputacionales, tecnológicos, financieros, de clientes, etcétera, etcétera. Bien. Y bueno, pues nos pone incluso como herramientas, como ejemplo de herramientas que nos pueden ayudar a gestionar estos riesgos empresariales, pero que hay más, por los planes de contingencia o modelos de continuidad de negocio que nos permiten mantener la sostenibilidad en nuestra logística, en nuestra cadena de valor, para seguir siendo sostenibles, ¿no? Lo que siempre nos está poniendo ahora el modelo en cada criterio, en cada subcriterio nos recordará, si queremos ser sostenibles, habrá que responder a una serie de cuestiones, ¿vale? Entonces vamos viendo toda esta concatenación que nos viene desde el valor, pasando por la gestión, por el funcionamiento, por los riesgos, hasta llegar a la transformación. Y aunque, bueno, parezca esto una especie de trabalenguas, ¿no? El enfoque de transformación se transforma. ¿Por qué? Porque en este caso nos va a dar una mayor conexión y de forma más clara entre gestión del cambio y la transformación. No podía ser tampoco de otra manera. Es decir, tenemos que tener método para cambiar, gestión del cambio sistemático, pero también tenemos que aplicar el cambio en ámbitos concretos de la organización, es decir, aplicar el cambio de forma sistémica. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que ese cambio realmente nos va a llevar a generar las transformaciones que la organización necesita, ¿vale? La transformación como el conjunto de cambios que la organización va a tener que llevar a cabo si quiere evolucionar y adaptarse a los propios cambios del ecosistema con una velocidad al menos igual a la del ecosistema, si no me quiero quedar atrás, o si puedo incluso superior. Con lo cual voy a tener que volver sobre mis procesos, voy a tener que ver si están a la altura de esos cambios que necesito para estar adaptada al ecosistema, y si no, bueno, voy a tener no solo que desplegarlos, sino que analizar qué implicaciones puede tener los cambios que yo genere en mis grupos de interés, tanto los internos como los externos. Los internos porque normalmente van a verse implicados en primera persona o tienen incluso que involucrarse en ese cambio, si quiero realmente que tenga lugar, pero los grupos de interés externos, bueno, pues cómo van a reaccionar, si realmente lo van a asimilar o si fuera a generar algún tipo de complejidad, pues cómo lo voy a gestionar, ¿vale? Y ya llegamos a la parte de resultados del modelo.
y que serían el criterio 6 de percepción de grupos de interés y el criterio 7 de resultados. Entonces, con respecto al criterio 6, lo más interesante, lo más destacable es que se amplían las fuentes de feedback que podemos utilizar o que podríamos reportar al modelo en una evaluación, en una memoria, con respecto a cómo recabamos la percepción de los grupos de interés. Siempre por ser un criterio resultado se ha puesto el énfasis en los indicadores, por tanto en las medidas cuantitativas, pero en esta ocasión podemos recurrir también a fuentes cualitativas. Pero esas fuentes, que además se amplían, incluso dando entrada a la inteligencia artificial, que como sabéis está muy conectado a través del mundo de experiencia cliente a la posibilidad de recabar información adicional sobre la experiencia gracias a la inteligencia artificial, bueno, pues serían nuevas fuentes de información que la organización puede utilizar y que además debe usar para mejorar, no simplemente para estar informada, ¿no? Pero buscando también detrás de esas fuentes de información que son cualitativas, el indicador cuantitativo que me puede llevar a analizar hasta dónde esto puede ser pues, un problema o puede ser un elemento de mejora. ¿De acuerdo? Y bueno, pues como decíamos antes al principio, igual que muchos nuevos indicadores que nos propone el modelo de ejemplo, también los propone a nivel de percepción de los grupos de interés, con lo cual nos ayuda mucho a reportar o a evaluar. Si entramos ya en el criterio 7, este es un criterio que llevamos ya tiempo desde el modelo 2020 que no hay subcriterios. O sea, curiosamente nunca llegamos a tener subcriterios como 7.1, 7.2, 7.3, pero bueno, en este caso hemos ganado en claridad porque vamos a tener dos bloques de resultados, que son los de rendimiento estratégico y rendimiento operativo, y para cada uno de ellos 4 áreas de indicadores, es decir, una que tiene que ver con las expectativas y la contribución a los grupos de interés, que es como les damos valor, otra que tiene que ver con el elemento económico financiero, otra que tiene que ver con el funcionamiento y la transformación y por último la sostenibilidad. Y a todos ellos les van a aplicar, como habíamos visto en el Reader, que decía Mónica, luego os lo cuenta Silvia, pues sí, aquí es donde vamos a ver con claridad que tendremos que tener medidas predictivas que nos anticipen el futuro, que nos puedan decir, digamos, leyendo esos indicadores predictivos, que nos podamos afirmar que nuestro rendimiento va a seguir por lo menos manteniendo ese ritmo y por tanto nos dice que podemos ser sostenibles, ¿no? Que ese es lo que hemos dicho que impregna todo este modelo. La sostenibilidad la tenemos que poder anticipar de alguna manera y si vemos señales tempranas de que algo se puede torcer o que lo que nos dice el entorno puede amenazar nuestra sostenibilidad, pues que podamos con esos datos poder reaccionar. Y ya por último, también la novedad, el nuevo esquema de reconocimiento. Lo que ha hecho básicamente FQM es ampliar el número de sellos a los que podemos optar, tanto por abajo como por arriba. Antes por abajo el menor era 300 puntos, pues podemos optar a un sello de 200 puntos. Y por arriba, antes el máximo era 700 puntos, pues ahora podemos optar incluso a uno de 800 puntos. Queremos pensar que esto será más probable en los momentos iniciales de uso del modelo en Europa, a lo mejor en el premio europeo, que aquí, pero por ejemplo nos consta que a día de hoy habrá unas 3 o 4 organizaciones en España con 700 puntos y a lo mejor unas 40 con 600, o sea que no pensemos que no podemos descartar que estas organizaciones trabajen y den el salto, ¿no? Y den el salto con el nuevo modelo. Muy bien, y si ya por cerrar hablamos un poco de cuáles serían las principales conclusiones, yo me quedaría un poco con lo que ha dicho Mónica. No nos tenemos que volver locos, pero tampoco nos tenemos que dormir en los laureles. Es decir, los cambios del modelo están ahí, son cambios de fondo que no se ven a primera vista, pero la parte positiva es que es mucho más claro que antes. Digamos que han objetivado cuestiones que antes eran como más subjetivas, con lo cual va a ser más fácil de aplicar y que nos va a ayudar a ser organizaciones sostenibles, que es algo que cualquier organización debería de buscar. Es decir, ya no se trata de tener buenos resultados, como decía Mónica, sino que los resultados sean buenos y sean sostenibles para nosotros en el tiempo y para nuestros grupos de interés que están pendientes de que les sigamos aportando una
propuesta de valor coherente y sostenible. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, Silvia, por vuestras aclaraciones sobre los cambios del modelo FQE 2025. La verdad que muy interesante y se ve que realmente lo que habéis dicho, a simple vista parece que no hay muchos, pero sin embargo cuando empiezas a profundizar te das cuenta de que sí que hay que hacer pues bastante hincapié en todos estos cambios. Y ahora en esta segunda parte vamos a contar con la colaboración de José Antonio Calvo, Mónica Nájera otra vez, para hablar de los retos, ¿no? ¿Cuáles son los grandes retos que nos dice este modelo FQM 2025? Y sin duda, y tras oír todo lo que habéis comentado, hay uno que es el tema de la gestión del cambio, ¿no? Cómo abordar desde un punto de vista práctico, que realmente es lo que interesa a los que están aquí oyendo este webinar, cómo abordar desde un punto de vista práctico la gestión del cambio. Yo creo que ese sería uno de los grandes retos. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que es una palabra muy utilizada, ¿no? En cualquier evento, artículo, libro que leamos sobre gestión empresarial, se habla de gestión del cambio, se habla de transformación y estamos en un mundo en el que cambiar no es una opción, es una necesidad. Pero claro, ¿cómo lo hacemos práctico, ¿no? ¿Cómo aterrizamos esto y cómo lo llevamos a nuestro día a día en la empresa? Bueno, decir que la palabra cambio, si entráis en el modelo FQM y buscáis cuántas veces se nombra cambio en el modelo FQM, veréis que se nombra 46 veces. Es decir, es algo que es transversal y que aparece en buena parte de los criterios de modelo, o sea, que parece que es algo importante. Entonces, quiero haceros un repaso de qué nos dice el modelo, ¿no? Como un referente en gestión y cómo lo podemos nosotros esto aterrizar a la empresa. Lo primero que nos dice el modelo es que la importancia del cambio empieza ya desde el liderazgo, que los líderes son los primeros que tienen que reforzar estos comportamientos de apoyo al cambio y de eliminación de barreras al cambio, de no culpabilización del error, de dejar investigar, de innovar, de atreverse a equivocarse. Y eso tienen que ser los primeros, los líderes, los que den ejemplo. Y el modelo así nos lo dice. Por lo tanto, si tenéis un modelo de liderazgo definido en vuestras organizaciones, ir a ver si está tratado el tema del cambio como una competencia importante del liderazgo. Una vez que ya tenemos a nuestros líderes alineados, ¿no?, con la necesidad del cambio y lo ven como una competencia importante a desarrollar, si no la tienen desarrollada, vamos a la cultura, ¿no? La cultura es lo que toda la organización hace, cómo se mueve la organización. Dentro del criterio 2 de cultura hay un subcriterio específico de cultura del cambio. Si queremos cambiar y si queremos innovar y si nos queremos transformar, tiene que haber un ecosistema del cambio en nuestra organización. Tiene que palparse, tiene que sentirse esa cultura del cambio. Los líderes generan esa cultura, ¿no? Son generadores, pero luego hay que vivirla y hay que fomentar dentro de la cultura de la organización la cultura del cambio. Lo mismo, si tenéis un modelo de cultura definido en vuestra organización, id a chequear qué dice en cuanto a gestión del cambio y si es algo que nos preocupa, ¿vale? Si es uno de nuestros valores corporativos y cómo esos valores corporativos lo aterrizamos, que no se quede solo en somos muy innovadores y lo hacemos genial y cambiamos todos los días, sino cómo lo vives en cada día. Luego, el modelo también nos dice cómo poder generar, ¿no?, esta gestión del cambio, esta cultura del cambio. Y entonces nos dice en concreto en el subcriterio 2.2, ¿vale?, nos dice que tenemos que definir bien cuál es el enfoque del cambio. Como decía Silvia, ¿no?, estos cambios que van a generar la transformación en mi empresa. Quiero llevar a cabo un cambio importante en mi organización, en el proyecto que sea. Pues lo primero que tengo que hacer es definir bien qué es lo que quiero conseguir. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de ese cambio? ¿Por qué nos decidimos hacer esto? Y una vez que tengo claro el por qué, tengo que trabajar y conectar con los beneficios. ¿Cuáles van a ser esos beneficios del cambio? Para la organización está claro, porque si se ha decidido hacer eso es porque ve beneficios, ¿vale? Pero tenemos que conectar también con las personas y tenemos que ver cuáles son los beneficios para las personas.
y para todos los grupos de interés, ¿vale? No solo las personas de la empresa, sino todos los grupos de interés. Y entonces el modelo nos dice que tenemos que comunicar a los grupos de interés las razones, los beneficios y los objetivos del cambio, para que conociéndolos consigamos comprometerles hacia el cambio. Pero el punto que es completamente nuevo con el modelo 25 y donde aparece la gestión del cambio más claro es en el punto 5.2 y donde nos habla, nos lo decía ya Silvia cuando ha repasado el modelo, ha dicho, utiliza enfoques de gestión del cambio sistemático y sistémico. O sea, ya no nos está diciendo que gestión del cambio es solo crear una cultura innovadora, un ecosistema de cambio, sino que te dice que lo tienes que gestionar y gestionar de manera sistemática y sistémica. Sistemática, con una metodología, con herramientas, que la gente conozca, que se siga, ¿vale? Y sistémica, relacionada con otras áreas, con otros ámbitos, desde todas las perspectivas de gestión del cambio, que básicamente son el liderazgo, el gobierno de ese cambio, el proyecto, el project manager, la gestión del cambio, pero también el lado humano del cambio. Nosotros trabajamos con una metodología que nos gusta mucho, que es la metodología de PROSDI, y que se enfoca mucho en la gestión del lado humano del cambio. Porque como nos decía Covey, cualquier proyecto del cambio que hagamos, si no vale solo con hacer un excelente proyecto y una excelente gestión del proyecto, porque si no conseguimos que cada una de las personas de nuestra organización impactadas por el cambio, lógicamente, si cada una de esas personas cambie sus comportamientos y cambie su forma de hacer las cosas, pues el éxito del proyecto se resentirá. Y para ello, una muy buena metodología que cumple todo lo que nos dice el modelo en cuanto a sistémica y sistemática es la metodología PROSDI, que os animo a profundizar en ella e investigar. Y además es muy práctica, decía Bea, que sea práctico, pues es muy práctica, ¿vale? Bien, pues muchas gracias, Mónica. Y luego vamos con otro de los retos, que también este es el de los, vamos a decir que está ahí arriba del todo, ¿no? El que preocupa a casi todas las organizaciones. Claro, el modelo FQM da mucha importancia al bloque liderazgo y en concreto en el criterio 1, propósito, visión y estrategia, siempre es en el que pues, las organizaciones se suelen perder. El siguiente reto sería cómo hacer realidad ese despliegue del propósito, ¿no? Y que realmente podamos contribuir a todo lo que nos dice el modelo FQM en el bloque de dirección. Bueno, esa va para mí, ¿no, Bea? Sí. Bueno, sí, pues, José Antonio Calvo, gracias. Nuestro gurú en estrategia, sin duda, yo creo que estaba dirigido a ti, sí. Gurú no sé, pero el único de los intervinientes que es hombre, por eso lo de José Antonio Calvo está claro que soy yo, aunque ahí ponga asesora y evaluadora FQM en estos tiempos de falta de binarismo, ¿no? Somos muy inclusivas. Feministas, sí. Bueno, pues sin hecha esta pequeña aclaración, ¿no? Y dándoos las gracias por permitirme aportar mi visión sobre este tema, ¿no? Quiero poner en común con todos, con todas las que estáis aquí, que en efecto, como decía Bea, yo no he contado el número de veces que aparece propósito en el modelo, como si lo ha hecho Mónica, y ahí me lleva una ventaja. Pero sí que puedo decir que el modelo empieza hablando de propósito y que luego está casi explícitamente y en algún caso implícitamente por los elementos que lo despliegan en absolutamente todos los criterios, ¿no? del mismo. ¿Cómo afrontar, ¿no? ese despliegue? Pues primero teniendo en cuenta algo que nos vienen diciendo los que sí que son verdaderamente gurús hace mucho tiempo, que la clave del trabajo con el propósito, como con tantas otras cosas, no está tanto en su definición como en su despliegue. Bien es cierto que para un buen
un eficaz despliegue es muy necesario, muy conveniente un buen proceso de definición, que sería el primer elemento a tener en cuenta, ¿no? Cómo trabajamos para definir, más allá de que pueda resultar un lema bonito, el propósito. Esto pasa, pues como el propio modelo nos dice, por tener en cuenta la visión de todos los grupos de interés, ¿no? Y en un doble aspecto que quizá no lo deja tan claro. Aquello en lo que somos fuertes para la sociedad, para nuestros socios, dueños accionistas, para nuestros clientes, para nuestras personas, en lo que somos fuertes y en lo que aspiramos a ser, ¿no? En ese binomio de fortalezas reales y aspiración que tenemos, de un buen análisis, de un buen trabajo de conocer todo eso, de un mejor trabajo de síntesis, ¿no? Debería salir un buen propósito que equilibrara el aspecto inspiracional, emotivo, que es el que vemos en muchos de ellos, con el aspecto racional, porque si lo queremos desplegar, y en términos de modelo es, si lo queremos gestionar, tendrá que ser racionalmente gestionable, ¿no? Como quiera que he visto en el listado que hay personas de Ibercaja y que hay personas de Ilunion, me voy a permitir comentar, ¿no?, dos buenos trabajos de definición de propósitos, ¿no?, que tienen que ver con lo que os estoy diciendo, ¿no? Ibercaja, porque los conocemos, ¿no? Ibercaja nos habla de un propósito que es ayudar a las personas a construir la historia de su vida, porque será nuestra historia. Pero claro, no se queda ahí. Se explican para luego poder desplegarlo, qué entienden por ayudar a las personas, qué entienden por construir, qué entienden por la historia de su vida y qué entienden por nuestra propia historia o la propia historia de Ibercaja como organismo, ¿no? Y si hablamos del caso de Ilunion, ¿no?, que empieza parecido, ¿no?, que nos dice su propósito es el de construir un mundo mejor para todos y todas, incluidos, incluidas, pero se paran más allá de este lema atractivo, ¿no?, en explicarnos qué significa construir un mundo mejor. ¿Qué significa todos y todas? Y de hecho en su último proceso de revisión cambiaron y ampliaron el alcance de lo que entendían por todos y todas y qué significa incluidos, incluidas. Un buen proceso de definición como base de un buen proceso de despliegue. Y ahora, para que me entendáis, os pediría que os hicierais un mapa mental en el que el propósito apareciera arriba y luego, a modo de diagrama de árbol, surgieran tres líneas, que son las tres líneas, los tres ejes de despliegue. Así nos lo plantea el modelo FQM, si lo vamos recorriendo, ¿no? El primero sería el de estrategia, el segundo sería el de gestión y el tercero sería el de cultura, o si queréis el de cultura y liderazgo, ¿no? Un despliegue que pasaría porque ese propósito bien definido, bien entendido, con una componente racional clara e importante, fuese la base para definir por la línea de la estrategia, en primer lugar, nuestra visión, después, para concretarla o para concretar esta, nuestro marco estratégico con nuestras líneas, objetivos, lo que nos pongamos y nuestro cuadro de resultados clave, e incluso al final, como nos decía Silvia antes, por la parte de estrategia, nuestros proyectos estratégicos. De manera coherente también con ese propósito que os sitúo arriba y con lo que estaría a su lado, con la estrategia definida, un despliegue por la vía de la gestión, que empezaría, y el modelo 2025 ya nos aclaró que podemos tener o no, pero yo os digo, recomendaría tener una misión o unas misiones, porque un propósito se puede desplegar a través de varias líneas, modelos de negocio, cada uno con su misión, pero decía, la parte de gestión empezaría en una misión, ya hemos visto visión, ahora vemos misión, con una propuesta de valor y un modelo de negocio que puede ser uno o varios, y un modelo de gestión lo mismo, que puede ser uno o varios. Y la última parte, que sería la de cultura, que empezarían los valores, nuestros conocidos misión, visión y valores, que se desplegaría por una serie de
de conductas, de comportamientos deseables, ¿no? Que también debería ser coherente con la parte de arriba del propósito y con lo que hayamos dicho que es nuestra estrategia, esa parte de la cultura que tiene que ver con cómo tomamos decisiones, como nos decía Mónica antes, y con la gestión, esa parte de la cultura que tiene que ver con cómo nos comportamos, qué acciones llevamos a cabo día a día, más allá de lo que hayamos dicho que son nuestros valores y nuestros comportamientos deseables, la parte de la cultura real que estaría ahí en la de gestión. Y para terminar, ¿no? Y lo que nos daría de verdad o nos mostraría de verdad la consistencia, la coherencia en ese despliegue, un cuadro de mando o varios cuadros de mando, aunque a nosotros nos gusta poder llevarlo todo a uno solo, que se vea en su totalidad, o unos cuadros de mando, decía, que sean verdaderamente coherentes, que lo que hayamos puesto como cuadro de mando de la estrategia de verdad no sea contrario, como a veces nos pasa, sino perfectamente coherente, en la medida de lo posible incluso coincidente con el cuadro de mando de nuestra gestión, de nuestras áreas, de nuestras actividades, de nuestras líneas de negocio, de nuestros procesos, como lo tengamos, y sea verdaderamente coherente, y eso nos dará la consistencia en el despliegue con el cuadro de mando que deberíamos tenerlo, que nos mida hasta qué punto, con indicadores cuantitativos y cualitativos de las evaluaciones típicas, ¿no?, de competencias o de desempeño, hasta qué punto de verdad en la organización estamos llevando a cabo las cosas, estamos tomando las decisiones como hemos dicho en nuestra cultura, en nuestros valores, en nuestros comportamientos deseados que queríamos o que debería ser la forma adecuada. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues hemos visto estos dos retos, unos grandes retos a los que se enfrentan las organizaciones, y si hablamos de oportunidades y la gente que nos esté escuchando dice, bueno, y si yo ahora me adapto al nuevo modelo FQE 2025, ¿qué oportunidades realmente tengo? O sea, ¿por qué debería de hacerlo, no? ¿Voy a sacar algo de beneficio en todo ello? Y esto casi que es una pregunta para Mónica y José Antonio, para ambos, si podéis decir así rápidamente, ¿no?, las oportunidades principales que creéis que puede brindar, ¿no?, este nuevo modelo FQM 2025. Vale, pues si quieres empiezo yo. Voy a ser rápida porque veo que estamos ya en tiempo, ¿verdad? Eso es. A ver, yo veo una oportunidad ahora mismo por el momento actual en el que estamos, ¿no? De volatilidad, de agilidad, de rapidez. Hoy nos desayunábamos, ¿no?, con la entrada en vigor de los aranceles de Trump. Es muy importante gestionar de forma ágil y el propio modelo en los cambios que os hemos presentado pone mucho énfasis en esto. Gestionar de forma ágil toda la información que recibimos cada día del ecosistema. Para ello tenemos la IA, no hay evento en el que no se hable de IA, pues vamos a hablar también de IA aquí. Para eso tenemos la IA que nos puede ayudar y es muy importante estar al día, estar al tanto de forma muy ágil de todos los cambios del ecosistema y de todos los retos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos también con una plataforma, ¿verdad? Silvia lo sabe, de Insight, que está muy enfocada en esto, en estar muy al tanto de lo que sucede en el ecosistema, las megatendencias, y presentar información continuamente actualizada a disposición de las empresas para poder estar al día con esta información, y que utiliza la IA como base, pues, para esto, para agilidad, rapidez y actualidad. Sería el gran reto que yo ahora mismo veo por la cantidad de información que recibimos y por la velocidad del cambio que tenemos ahora mismo, que a veces, la verdad, agobia. No sé vuestra opinión al respecto. Bueno, pues muy bien, gracias, Mónica. Yo lo completaría con dos, por quedarme con pocas, porque como ya ha dicho Mónica, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Dos, una que sería la de, a diferencia de lo que durante 30 años estuvimos manteniendo los que trabajábamos con el modelo, ¿no?, y a romper, ya quería romper el 2020 y ahora lo ha roto más, que es pasar de
tanta planificación, menos planificación y más gestión ágil, ¿no? Muchas de las cosas que antes planteábamos como largas planificaciones, llevarlas ahora a pequeños impulsos, pequeños sprint, ¿no? De lo que nosotros llamamos un proceso de pensamiento estratégico, el pensamiento Dama de ir de forma ágil, teniendo claro cuáles son nuestros retos y objetivos y luego actuando sobre la marcha. Dama, tomando decisiones, llevando a cabo acciones para cumplir con esas decisiones, evaluando, midiendo lo más rápidamente posible el resultado y sacando lecciones aprendidas que nos permitan actuar ágilmente. Y la segunda tiene que ver también con y cómo lo medimos todo eso, ¿no? Pues el modelo, con esa ruptura que nos ha enseñado Silvia en los criterios, resultados y sobre todo en el 7, nos da una posibilidad que en realidad ya nos la daba, pero que ahora la explicita mucho más. Y es que seamos nosotros los que sobre una base de posibles indicadores para medir nuestros resultados, decidamos lo que es estratégico y lo que no, que eso ya estaba, pero que ahora nos dice cualquier indicador de los ámbitos que nos plantea, económico-financieros, de cumplimiento de expectativas de grupos de interés, de los de nuestro funcionamiento, de nuestros procesos, de la transformación, de sostenibilidad, claro que sí, hemos empezado así y le da mucha importancia, cualquiera de ellos puede medirte lo bien o mal que estás gestionando y o puede medir aquello en lo que tú quieres poner foco porque lo has dicho así, porque has dicho que eso es estratégico. Y pones foco en eso, lo elevas a la categoría de estratégico, lo relacionas con el resto en esa visión que decíamos antes del despliegue para que sean cuadros de mando relacionados, lo que llamamos contributivos, con relaciones desde lo más estratégico a largo plazo, que es el propósito, a lo más operativo, que puede ser la medición de uno de nuestros procesos y nuestras líneas, ¿no? Y de nuevo, igual que antes, nos permitirá una gestión ágil, porque si es necesario lo cambiaremos y no lo tendremos 5 años, como nos decía el modelo, o nosotros interpretábamos que lo decía antes. Cuadros de mando contributivos y de gestión ágil, ¿vale? Muchas gracias, José Antonio, Mónica. Y ya por último, si alguien quisiera hacer una pregunta, tiene el chat de preguntas en el que puede exponer pues, dudas, comentarios. Vamos a coger un par de preguntillas porque vamos mal de tiempo, pero bueno, no obstante, todas quedarán ahí grabadas y las podremos contestar después de este webinar. Veo una que lanzan que dice si hay un plazo para adaptarse al nuevo modelo FQE 2025. Silvia, mismamente, ¿te animas? Uy, no se Pues te no oye, se le Silvia. oye. Ahora. Bueno, No, no contesto se te... yo. Sí, Contesto yo. contesta. Vale, Mónica, sí. Sí hay un plazo, pero el plazo ya ha acabado. Vale, El plazo era el 1 de enero del 25. Todo vale. ello que se haga ya con modelo FQM tiene que ser ya con el nuevo modelo 2025. Vale. Y luego viene aquí otra pregunta que también es muy típica, en la de si no hago nada, es decir, si mantengo lo que ya tenía, pierdo puntos respecto a este nuevo modelo en la próxima evaluación que tengo en sello, que ponían así como que la tienen ahora, a finales de año, la evaluación, renovación de sello, que si pierden puntos si no hacen nada respecto al modelo FQE 2025, nos preguntan. Silvia, ¿sigues muda, ¿Se me Silvia? oye ahora? Ahora sí. ¿Se me Venga, oye pues ahora? para ti. Bueno, Sí. problemas de configuración. Bueno, yo diría que como en todas las ocasiones en las que el modelo se ha renovado, nos ponen siempre un poquito más lejos la zanahoria de la excelencia, por decirlo así, ¿no? No se renueva sin más. Siempre que elevan el nivel de exigencia, algo nos puede afectar con respecto a la puntuación. Al final, se tratará de saber si la organización ha trabajado desde la última vez que renovó el sello en los 3 años que tiene de carencia hasta que lo tiene que renovar de nuevo. Si lo cogemos y vemos que es por lógica pura, seguramente hasta salgamos beneficiados, ¿no? Esto era una cosa que hemos comentado también Mónica y José Antonio. Al meterle más lógica y más sentido común a la manera de manejar los indicadores, a la manera de medir la percepción de los grupos de interés, a la manera de entender lo que es estratégico o lo que no lo es, a la hora de decir, ya no son, dame 5 años de indicadores, dame los que tengan que ver con tu periodo, ¿no? Que tenga sentido para ti.
creo que realmente a lo mejor habrá empresas incluso que se vean beneficiadas en estos cambios y que los puntos te salgan de por sí, sin buscar nada extraordinario. No sé si Mónica y José Antonio quieren añadir algo a esto. Yo os dejo a vosotras que sois las evaluadoras más expertas, ¿vale? Si quiere decir algo más, Mónica. Sí, yo coincido totalmente con Silvia, que Yo también depende mucho de coincido la con Silvia. organización. Claro, los Sí. cambios mucho más de esencia, incluso hay cambios que han simplificado, lo de la experiencia global que decía Silvia, que ahora ya se enfoca a experiencia en cliente. Por Esto puede ejemplo. beneficiar a todas estas organizaciones que solo se enfocaba en cliente y perjudicar, sin embargo, a aquellas que sí que estaban trabajando más amplio la experiencia global. Sí. Por lo tanto, depende de cada caso. Mm. Y como conclusión, animaros, es un modelo de más valor, más comprensible y que ha recogido las sugerencias de los propios usuarios de 5 años. Y yo creo que se nota, ¿no? Es un modelo con más empaque, más sentido y creo que nos puede servir para añadir valor a nuestras organizaciones y a nuestro sistema de gestión. Es más redondo, ¿no? Antes el otro es como que nos tiraba de aquí, de allá, todo el grupo de interés, no sé qué. Ahora es como que todo tiene mucho más sentido y se ha vuelto más redondo, como decías, Mónica, gracias a que las entidades, evaluadores, organizaciones que durante 5 años han venido utilizando el modelo 2020 han hecho oír su voz y le han dotado a todas las mejores prácticas que ya el propio modelo recoge, porque no es más que un compendio de mejores prácticas, le han añadido esa sabiduría que te da la propia experiencia, ¿no? A un elemento que puede ser teórico y lo ha reforzado con la experiencia práctica de las organizaciones usuarias. Quizás estamos en el momento más idóneo, ¿no? del modelo FQM, el más adaptado a la realidad de la gestión, yo diría. Muy bien. Pues la verdad que aquí termina el webinar. Espero que haya sido de vuestro interés. Cualquier duda, comentario, nos podéis escribir y resolveremos cualquier duda que vosotros tengáis. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, Silvia, José Antonio, Mónica. Y seguimos a por ello. Bienvenidos al cambio. Muy bien. Gracias. Gracias. A por ello. Un saludo. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.